¿Alguna vez te has preguntado qué sucede con las almas de quienes mueren gritando, no de dolor, sino de miedo absoluto? No desaparecen, se quedan, se acumulan, y con el tiempo, toman forma. En el mundo de Chainsaw Man, los demonios no nacen del infierno, ni de pactos satánicos. Nacen del miedo colectivo de la humanidad. Cuanto más teme la gente a algo, las guerras, las catástrofes, las enfermedades, más fuerte se vuelve su demonio correspondiente. Pero hay uno que nadie quiere nombrar. No porque sea el más poderoso, sino porque no debería existir. Hablamos del demonio de la muerte. No el que conoces en la historia, el que persigue a Makima. Hablamos del verdadero demonio de la muerte. Aquel que fue desmembrado, enterrado y borrado de la memoria universal, antes de que el primer humano pronunciara la palabra adiós. Según los fragmentos de un diario encontrado en las ruinas de una iglesia abandonada en Tokio, escrito con tinta mezclada con sangre y grasa humana, el demonio de la muerte no era un enemigo de la humanidad. Era su padre primordial. Antes de que existieran los dioses, las leyes, incluso el tiempo, la muerte ya estaba ahí. No como fin, sino como silencio necesario. Ella no mataba, recogía. Como una madre que envuelve a sus hijos en la oscuridad cuando el mundo se vuelve demasiado cruel. Pero la humanidad cambió, empezó a temerle, y ese miedo la corrompió. Cada vez que un niño lloraba al ver morir a su perro, cada vez que un soldado cerraba los ojos antes de ser ejecutado, cada vez que un anciano suplicaba un minuto más, el alma de la muerte se fracturaba un poco más, hasta que, en algún punto de la historia, dejó de ser una entidad, y se convirtió en un grito. Fue entonces cuando los primeros cazadores de demonios, no los del gobierno, sino una secta ancestral llamada los enterradores, decidieron hacer lo impensable, matar a la muerte. No la sellaron, no la encerraron, la descuartizaron. Dividieron su cuerpo en 7 partes, el corazón del último suspiro, los ojos que ven el más allá, la lengua que pronuncia el nombre verdadero, las manos que cierran los párpados, los pies que caminan tras el alma, la espina dorsal del silencio, y la cabeza, que nunca dejó de sonreír. Cada fragmento fue escondido en un lugar donde el miedo no pudiera encontrarlo. Pero fallaron, porque el miedo siempre encuentra lo que ama. Con los siglos, cada parte comenzó a generar su propio demonio. El corazón se convirtió en el demonio del duelo, los ojos en el demonio de la locura post-mortem, la lengua en el demonio de los nombres olvidados, y así sucesivamente. Pero la cabeza fue la más peligrosa, porque aún conservaba la conciencia original, y empezó a llamar, no con palabras, con sueños, con pesadillas tan reales que quienes las tenían despertaban con las venas vacías y los labios cosidos por dentro. Denji, el protagonista de Chainsaw Man, cree que su poder viene del demonio motosierra, un ser nacido del miedo a la tecnología. Pero los archivos clasificados del Departamento de Seguridad Pública, filtrados por un agente que enloqueció tras leerlos, revelan algo escalofriante. El corazón de Denji no late. Nunca ha latido. Lo que bombea en su pecho no es sangre. Es el eco del corazón del último suspiro, implantado en él sin que lo supiera. Cada vez que Denji se transforma en Chainsaw Man, no solo activa una sierra en su cuerpo, despierta un fragmento de la muerte. Y cada corte que hace no solo destruye carne, libera almas atrapadas entre la vida y la nada. Almas que, en lugar de ir al más allá, se aferran a él. Por eso, en los momentos de silencio, Denji escucha voces. No son alucinaciones, son los muertos pidiéndole que los termine. Makima, la controladora, lo sabía. Por eso lo manipuló. No quería usar su poder para dominar el mundo. Quería usarlo para reensamblar a la muerte. Porque creía que si lograba reunir las 7 partes, podría convertirse en la nueva diosa del fin.
y decidir quién merece vivir y quién debe ser olvidado para siempre. Pero hay algo que ni Makima supo. La cabeza de la muerte nunca quiso ser reconstruida, porque ya encontró una forma mejor de regresar, poseyendo a quien más la ama. Y quien más ama a la muerte es quien más ha perdido. Denji. En los últimos capítulos del manga, cuando Denji llora por Power, por Aki, por todos los que ha amado y perdido, no está mostrando debilidad. Está abriendo la puerta. Cada lágrima suya es un hilo que teje el regreso de la verdadera muerte. Y cuando ese día llegue, no habrá explosiones, ni batallas épicas. Solo un silencio repentino. Un mundo donde nadie envejece, porque nadie puede morir. Y donde los vivos caminan como cadáveres, atrapados en una existencia sin final. Eso es lo que el demonio de la muerte quiere ahora. No matar a la humanidad. Condenarla a vivir eternamente, sin esperanza de descanso. Y lo peor de todo, Denji ya no puede detenerlo. Porque en el fondo, quiere volver a verlos. A todos los que perdió. Aunque eso signifique convertirse en el sepulturero del universo. ¿Quieres descubrir los secretos más oscuros, las verdades prohibidas y las teorías que ni los autores se atreven a revelar? Únete ahora como miembro de Sombras del Misterios, y accede a historias exclusivas, análisis profundos y archivos clasificados que jamás verás en el canal público. Porque aquí, las sombras no solo cuentan historias, te eligen a ti.